Bien, muchachos, entonces la idea ahora es pues derivar las funciones trigonométricas de las cuales aún no hemos hablado, como lo son la función tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, entonces vamos a empezar primero hablando de nuestra función tangente. Vamos a tomar aquí f de x igual a tangente de x. Y pues miremos quién sería su derivada. Vamos a tratar de encontrar la derivada de tangente de x. Bien, resulta que en este caso no va a ser necesario usar la definición del límite. ¿Por qué? Porque es que nosotros sabemos que la función tangente de x, vamos a colocar aquí lo siguiente, queremos derivar la función tangente de x, pero nosotros sabemos que tangente se puede escribir en términos de funciones de las cuales ya sabemos sus derivadas, que sería la división entre seno de x y coseno de x, de esta forma. Y además conocemos la técnica de derivación de cocientes. Entonces, pues podemos derivar precisamente esta división. ¿Y cómo nos quedaría? Entonces dice, para derivar este cociente sería derivada del numerador, o sea, coseno de x, por el denominador sin derivar, por coseno de x, menos el primero sin derivar, que es seno de x, por la derivada del segundo, o sea, por la derivada del denominador, que la derivada del denominador es menos seno de x. Todo esto dividido entre el mismo denominador, pero elevado al cuadrado. O sea, dividido entre coseno cuadrado de x. Y miren que lo que me quedaría arriba, sería igual a coseno cuadrado más seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Y aquí pues usamos la identidad trigonométrica. Ya sabemos que esta es una identidad, la identidad pitagórica, que es coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Entonces tendríamos que esto es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Sobre coseno cuadrado de x. Y sabemos que 1 sobre coseno es lo mismo que secante. O sea que 1 sobre coseno cuadrado es lo mismo que secante cuadrado de x. Por lo tanto ya tenemos pues la derivada de nuestra función trigonométrica. Derivada de tangente es secante cuadrado de x. Esa es la derivada de esta función. Bien. De manera similar, podríamos hacerlo aquí de una vez en esta página. Vamos a calcular entonces la derivada de cotangente. Cotangente de x va a ser igual a ¿quién? La derivada. Y entonces, pues en este caso, como vamos a derivar a cotangente, partimos del hecho de que cotangente, vamos a escribir aquí, cotangente de x es lo mismo que coseno sobre seno. Coseno de x sobre seno de x. Partimos de este hecho. Y usamos, como hicimos en el caso anterior, usamos la regla del cociente. Entonces sería derivada del primero. Derivada del primero es menos. La derivada del primero es menos seno de x. Por la derivada del segundo que es, por el segundo sin derivar, perdón, que es seno de x, menos el primero sin derivar, que es coseno de x, por la derivada del segundo, que la derivada del segundo es coseno de x. Esto dividido entre el mismo denominador al cuadrado, o sea, dividido entre seno cuadrado de x.
Y esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a menos, voy a sacar un factor común acá, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Nos queda de esta forma. Dividido entre seno cuadrado. Entre seno cuadrado de x. Y esto de acá arriba es precisamente la identidad trigonométrica, la misma que usamos anteriormente, la pitagórica. Esto nos da 1. O sea que esto nos va a quedar de la forma menos 1 sobre seno cuadrado de x. Sobre seno cuadrado de x. Y 1 sobre seno cuadrado, 1 sobre seno es lo mismo que cosecante. O sea que aquí yo tengo que esto es lo mismo que menos cosecante cuadrado de x. Y esa es precisamente la derivada de cotangente. Entonces, derivada de cotangente es lo mismo que menos cosecante cuadrado de x. Bien, ya casi completamos todas las derivadas de las funciones trigonométricas. Ya tenemos seno, coseno, tangente y cotangente. Ahora pasaremos a hablar precisamente de las derivadas de secante y cosecante. Entonces voy a pasar a la siguiente página. Y vamos a plantear entonces cuál sería la derivada de la función f de x igual a secante de x. Vamos a plantear pues cuánto nos da esta derivada. Bien, para eso pues recordemos, aquí pues vamos a hacer la misma idea. Vamos a derivar respecto a x a la función secante de x, pero secante de x es lo mismo que 1 sobre coseno de x. Lo mismo que 1 sobre coseno de x. De esta forma. Y esto va a ser igual a ¿quién? Esa derivada. Entonces dice, esto, cuando vayamos a derivar esto de acá, la derivada de una división, entonces sería derivada del de arriba, 0, por el de abajo sin derivar, por coseno de x. Menos la derivada del de abajo, o sea, sería menos seno de x, por el de arriba sin derivar, o sea, por 1, sobre el de abajo al cuadrado. Y esto nos va a quedar que es igual a ¿quién? Vamos por acá. Esto va a ser igual a seno de x sobre coseno cuadrado de x. Y esta ya es la derivada de nuestra función. Esta ya es la derivada de nuestra función. Solo que pues usualmente no la escribimos así. Siempre tratamos de verla como producto de dos funciones, más no como división como la tenemos acá. Y resulta que esto lo podemos expresar también como seno de x sobre, vamos a escribirlo en el orden que lo vamos a escribir ahorita. Se puede escribir como, esto se puede ver como 1 sobre coseno de x por seno de x sobre coseno de x. Sobre coseno de x. Y esto sería lo mismo que decir secante por tangente. Y así es como vamos a trabajar esta derivada. La vamos a tomar de esta manera. Entonces la derivada de secante es lo mismo que secante por tangente. Secante por tangente. Esa es la derivada de la función secante por tangente. Y de manera similar, entonces podríamos calcular la siguiente. F de x igual a cosecante de x.
vamos a mirar quién sería entonces su derivada, ¿sí? La idea es muy similar pues a la que acabamos de resolver. Y en este caso entonces tendríamos lo siguiente. Estamos resolviendo la derivada, o estamos hallando la derivada con respecto a x de la función cosecante de x. Pero la función cosecante de x es lo mismo que decir 1, es lo mismo que decir derivar 1 sobre seno de x. 1 sobre seno de x. Y de esto me va a quedar que es lo siguiente. Derivada de 1, 0, por el de abajo sin derivar, por seno de x, menos 1 por la derivada de seno, que la derivada de seno es coseno, sobre el mismo denominador que es seno, pero elevado al cuadrado. Y esto nos va a quedar que es igual a menos coseno de x sobre seno cuadrado. Nos queda de esta forma. Y esto ahora pues vamos a hacer lo mismo que en el caso de arriba, vamos a reescribirlo para decirlo pues de otra forma. Esto es lo mismo que menos 1 sobre seno de x que multiplica a coseno de x sobre seno de x. Sobre seno de x. Y esto de aquí, ¿qué sería? Esto sería pues menos cosecante de x por cotangente de x. Bien, entonces tenemos ya la derivada de nuestra función trigonométrica cosecante. Esto es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Y ya tenemos pues las derivadas de todas las funciones trigonométricas. Y entonces ahora podemos relacionar, ¿sí?, las funciones trigonométricas con las funciones polinomiales y radicales que ya podemos derivar. Entonces, por ejemplo, ahora podemos resolver derivadas como las siguientes. Voy a pasar a la siguiente página y resolver algunas derivadas. Entonces, vamos a derivar, colocar aquí como ejemplos. Derivar las siguientes funciones. Las siguientes funciones. Entonces vamos a tomar por aquí primero, colocar aquí a. Vamos a tomar esta función, decir y igual a x al cuadrado por seno de x. Esta función de acá. ¿Y quién sería la derivada? Recordemos que la derivada sería y' y va a ser igual a precisamente derivar un producto. Entonces sería derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, o sea, por seno de x, más el primero sin derivar, que sería x cuadrado, por la derivada del segundo, que sería coseno de x. Esa sería pues nuestra derivada. Bien, vamos a seguir aquí con los ejemplos. B. Vamos a tomar la siguiente función, vamos a decir y igual a coseno cuadrado de x. ¿Cómo derivaríamos esta de acá? Pues resulta que esto es lo mismo que escribir coseno de x por coseno de x, ¿cierto? Entonces la derivada va a ser igual a ¿quién? Voy a colocar aquí. Y' sería igual a derivada del primero. La derivada del primero es menos seno de x por el segundo sin derivar, ¿cierto? Más el primero sin derivar, que es coseno de x, por la derivada del segundo, que es menos seno de x. Si ustedes se dan cuenta, pues son las mismas expresiones en los dos términos, ¿sí? Entonces esto me va a quedar que en menos dos veces
coseno de x por seno de x. Me queda de esta manera. 2 veces coseno de x por seno de x. Bien, sin importar pues el orden ahí del producto. Podría escribirlo también como menos 2 seno de x por coseno de x. Bien. Podemos hacer también cosas como la siguiente. C. Voy a colocar aquí que nuestra función fuese y igual a seno de x más tangente de x sobre x a la 3. Sobre x a la 3. Derivada como esta. ¿Y esto sería igual a quién? ¿Quién sería su derivada? Entonces dice, es la derivada del de arriba, ¿cierto? Derivada del de arriba, que sería ¿quién? Derivada de seno, es coseno, más la derivada de tangente, que es secante cuadrado de x. Multiplicado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, que es seno de x, más tangente de x, por la derivada del de abajo, que la derivada de abajo es 2, perdón, es 3x al cuadrado. Todo dividido entre el mismo denominador al cuadrado, o sea, sería x a la 3 elevado al cuadrado, que eso sería lo mismo que x a la 6. Bien. Esos ejemplos de ahí. Vamos a seguir haciendo otros ejemplos, por lo menos vamos a pedir calcular derivadas de orden superior. Por lo menos vamos a calcular cuál sería la segunda derivada de secante. Vamos a ir a la siguiente página. Y vamos a seguir colocando aquí ejemplos. Vamos a colocar aquí, este sería el 2. El anterior que hicimos acá pues sería el primero. Y en el 2 vamos a colocar lo siguiente. Hallar la segunda derivada de y igual a secante de x. ¿Listo? Entonces, nosotros por lo que hicimos ya anteriormente, ya sabemos cuál es la primera. Tenemos y' es igual a secante por tangente. Esa es la primera derivada. Y ahora, ¿quién es la segunda? Entonces ya sabemos que la segunda, o podríamos calcular ya la segunda, porque la segunda es la derivada de este producto de funciones trigonométricas, de las cuales pues conocemos sus derivadas. Derivada de secante. La derivada de secante es secante de x por tangente de x multiplicado por, esta es la derivada del primero, voy a encerrarla aquí en un paréntesis, multiplicado por el segundo, sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo, por la derivada del segundo, que la derivada del segundo en este caso es secante cuadrado de x. Nos queda de esta forma. Y pues esto sería lo mismo que escribir secante de x, que multiplica aquí a tangente cuadrado de x, más secante cubo de x. Nos queda pues de esta manera. Bien, esa es precisamente pues la segunda derivada de esta función. Bien, vamos a colocar un ejemplo más, voy a ir a la siguiente para encontrar una derivada de orden superior. Voy a colocar en la siguiente página. Este sería pues el ejemplo 3, vamos a colocarle aquí 3 y vamos a colocar lo siguiente: hallar
la tercera derivada, hallar la tercera derivada de x, vamos a colocar aquí, de y igual a x al cuadrado sobre seno de x. Hallar la tercera derivada de esa función. Bueno, lo primero es que, pues, no sé, la regla del cociente, pues, es un poco más larga y, pues, entonces voy a preferir escribir esta función de la siguiente manera. Esto es lo mismo que x al cuadrado y 1 sobre seno es lo mismo que cosecante de x. O sea, la función yo la puedo reescribir de esa manera. Y reescribiéndola de esa manera, entonces podría ya derivarla. Tendríamos y' va a ser igual a ¿quién? Vamos a encontrar pues las derivadas. Y' sería derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, o sea, por cosecante de x, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que la derivada del segundo es la derivada de cosecante, que es menos cosecante de x por cotangente de x. O sea que lo que tenemos es lo siguiente. Esto es igual a, sería 2x cosecante de x menos x al cuadrado cosecante de x por cotangente de x. Bien, y aquí vamos a practicar precisamente lo que habíamos hablado ayer, bueno, en nuestra clase anterior, sobre derivadas de productos de más de dos factores. Entonces sería, vamos a derivar esta de acá, 2x o cosecante. Entonces sería derivada de 2x, sería 2, por cosecante sin derivar, ¿sí? Nos quedaría así, más 2x por la derivada de cosecante, que la derivada de cosecante es menos cosecante de x por cotangente de x. Nos queda de esta manera. Menos, nos queda aquí menos la derivada de esta expresión. Entonces voy a colocar aquí un paréntesis y vamos a derivar esta expresión. Y recordemos que vamos a ir derivando de a 1 y dejamos los demás iguales. Entonces derivamos primero x al cuadrado. Derivada de x al cuadrado es 2x y lo demás lo escribimos igual, cosecante de x por cotangente de x, más, ahora sería, derivo cosecante, entonces me quedaría x cuadrado menos cosecante de x por cotangente de x, me quedaría de esta forma, y por último sería derivar a cotangente, entonces sería más x cuadrado cosecante de x y cotangente, que es lo mismo que menos cosecante cuadrado, menos cosecante cuadrado de x. Dejarlo así, voy a reescribir todo acá. Entonces de aquí tendría 2 cosecante de x menos 2x cosecante de x por cotangente, y aquí vamos a empezar a resolver. Este menos por esto de acá me daría menos 2x cosecante de x por cotangente de x. Aquí por lo menos vemos que estos dos términos se pueden agrupar. En la siguiente quedaría menos x al cuadrado cosecante de x por cotangente de x. A ver, por aquí derivé a cosecante, pero me faltó escribir aquí cotangente. Voy a colocarlo aquí antes de que se nos pierda. Aquí es cotangente, o sea que aquí me quedaría cotangente
cuadrado. Bien, nos quedaría cotangente cuadrado. Y en la siguiente me quedaría menos x cuadrado, bueno, menos, pero con este menos de acá me quedaría más, x cuadrado cosecante cubo de x. Nos queda pues de esta manera. Bien, y esto sería lo mismo que escribir 2 cosecante de x menos 4x cosecante de x por cotangente de x, ¿sí? Agrupando estos dos de acá. Bien, esto de aquí vamos a ver si lo podemos simplificar. Esto sería cosecante es 1 sobre seno, y cotangente es lo mismo que coseno sobre seno. Bueno, no se va a poder simplificar ahí. Coseno sobre seno. Tendríamos esto. No podríamos simplificar. Bien. Lo dejamos así. Sería entonces aquí menos x al cubo cosecante de x por cotangente cuadrado de x más x al cuadrado cosecante al cubo de x. Bueno, voy a escribir esta última como el producto. Eso sería cosecante de x por cosecante de x por cosecante de x. Nos queda de esta manera. Y vamos a escribir entonces la última derivada, la que nos pedían. Bien, vamos a tener la última derivada. Vamos a colocar aquí y tercera sería igual a 2 veces la derivada de cosecante, o sea, sería menos 2 cosecante por cotangente menos, ahora vamos a derivar este de acá, que es un producto. Entonces sería derivada de 4x, sería 4 cosecante de x por cotangente. Ahora ya derivé la primera, ahora seguiría a derivar el segundo. Entonces sería menos 4x cosecante de x por cotangente cuadrado de x, ¿sí? Porque la derivada de cosecante es menos cosecante por tangente, dejaría lo demás igual, pero aquí con este cotangente me daría cotangente cuadrado. Bien, y cierro aquí paréntesis. Bien, resulta que aquí voy a reescribir el término de arriba, voy a correr esto un poco más para acá. Aquí este cotangente cuadrado es lo mismo que aquí si estuviera multiplicando por cotangente de x. Y entonces acá en esta parte tenemos precisamente un producto de 4 factores, ¿sí? Y me va a quedar que es lo siguiente. Voy a escribirlo en la línea de abajo. Sería menos, vamos a ir derivando uno por uno. Derivada de x al cubo sería 3x cuadrado. El resto lo dejo igual. Cosecante de x, cotangente cuadrado de x. Seguiría ahora más, bueno, vamos a dejar como menos x al cubo cosecante de x por cotangente, me quedaría al derivar aquí cosecante, me quedaría menos cosecante por cotangente, por eso el menos de acá, y entonces me quedaría aquí multiplicado por cotangente al cubo de x, ¿sí? Porque me quedaría aquí por cotangente. Bien, ahí derivé a cosecante, ahora seguiría derivar a cotangente, entonces sería más x al cubo, seguiría aquí un cosecante de x, y aquí al derivar cotangente ya sabemos que eso me da menos cosecante cuadrado, entonces esto aquí haría que este signo fuese menos, y aquí me quedara cosecante cubo por cotangente. Bien, y lo mismo cuando derivemos este de acá, me quedaría menos x al cubo cosecante al cubo de x
por cotangente de x. Bien, y ahí acabamos de derivar esta expresión. Nos faltaría ahora derivar esta de acá. Para derivar esta de acá, entonces va a ser más derivada del primero, entonces sería 2x. Y empezamos a derivar uno por uno estos de acá. Derivada de cosecante, voy a escribir aquí, voy a quitar esto de acá, esto sería menos 2x, bueno, aquí sería x cuadrado, sería 2x, derivada del primero, por los demás sin derivar, o sea, por cosecante cubo de x, menos el primero sin derivar, y ahora derivo el segundo, por eso me queda aquí menos, porque la derivada del segundo es menos cosecante por cotangente. Y me quedaría, como es menos cosecante por cotangente, pues aquí me queda una cosecante, por estas dos me quedaría cosecante cubo de x por cotangente de x, menos las demás es exactamente lo mismo, x cuadrado por cosecante cubo de x por cotangente de x, menos x al cuadrado cosecante cubo de x por cotangente de x. Y esta expresión que tenemos acá es precisamente la tercera derivada. Pues nos quedó una derivada realmente bastante extensa. Pero bueno, esa era la idea, practicar un poco con nuestras derivadas de funciones trigonométricas. ¿Vale? Y pues esto es lo que deben hacer ustedes. Proponerse en algunas funciones y encontrar sus derivadas. Por lo menos aquí lo que hizo que fuera un poco larga las cuentas es que tomé la función cosecante que al derivarla pues me da el producto de dos factores. Bien, pero la idea es esa, que ustedes vayan practicando pues con cualquier función que combine funciones trigonométricas y funciones polinomiales.